consonancia quizás con Massa, va contra Macri. Macri, veamos el tuit de nuevo para recordar que Macri estuvo con Joaquín Morales Solá ayer y bueno, claro, a Cristina no le gustó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo una crítica importante sobre la economía. Hizo una crítica muy importante sobre la economía, sobre el rol del FMI, apuntó al rol que está teniendo el FMI en este momento, en este gobierno. Para Cristina eso es fuerte. Y también habló de la interna en Juntos por el Cambio, Mauricio Macri. Y fue claro, porque no dijo voy a votar a Patricia, pero hubo señales. Miren, por ejemplo, dijo, Patricia cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso en el Congreso hay que arrancar con un cambio inmediato y profundo. Horacio cree en la misma profundidad del cambio, pero dice que necesita una mayoría más amplia. Habló del 70%. Ahí yo tengo la diferencia con él. Hasta ahora planteándolo como una sola diferencia. Claramente después sigue y da más explicaciones diciendo que no se puede tener consensos con los responsables de esta degradación y que no van a estar dispuestos a colaborar y ceder sus privilegios. Y después le terminan preguntando también sobre Horacio. Dice, Horacio cree, y lo he discutido con él muchas veces, que hay que consensuar. No creo que consensuar con los que fueron responsables de esto sea el camino. Ahí marca una diferencia muy clara y no dice voy a votar a Patricia Bullrich, que es lo que ayer debatíamos acá en la mesa, pero sí marca una diferencia bien clara. Habla de algunos cambios necesarios, dice que Patricia tiene razón en algunas cuestiones y dice tengo mis diferencias con Horacio. Le preguntaron al final, ¿vas a votar a Patricia Bullrich o a quién vas a votar? Él decidió, pará que vamos de a poco. Estábamos hablando de cómo critica el gobierno y ahora estamos hablando de cómo se está definiendo en la interna, ¿no? En la interna especulábamos ayer con que quizás definía el apoyo a Patricia. No lo hizo. No lo hizo. Pero dijo Gaby ayer, anunció Gaby ayer, dio señales. Y las señales las dio. Sí. Como vos dijiste. Claramente esas señales están cuando uno dice esto. Por ejemplo, Bullrich quiere un cambio inmediato. Y él es lo que viene diciendo. Él cuando presentó su libro, el para qué, terminó diciendo una frase muy similar al si no es todo es nada. Dijo, o es cambio o es nada. A ver, ¿podemos ver alguna de las placas donde él opina parecido a Bullrich para entender entre líneas qué es lo que dijo, ¿no? Ahí está. Patricia cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso en el Congreso hay que arrancar con un cambio inmediato y profundo. Horacio cree en la misma profundidad del cambio, pero dice que necesita una mayoría más amplia. Habló del 70%. Ahí yo tengo una diferencia con él. O sea, está dando un apoyo tácito, ¿no? Gustavo, Gaby, yo no estamos... Yo lo de entre líneas no lo veo. Yo lo veo bastante explícito. Para vos es explícito. Digamos, bastante explícito. De todas maneras, y yo creo que, a ver, el domingo la elección más importante es lo que pasa en Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque uno sabe que Massa va a estar en octubre. Y sabe que Milei va a estar en octubre. Lo que resta saber es si va a estar Patricia Bullrich o va a estar Horacio Rodríguez Larreta. Y no es una diferencia menor, es una diferencia netamente política, porque en esa placa que vos mostrabas recién, Macri dice... Veámosla, compartámosla mientras tanto. Macri dice algo que es, obviamente que es así. En la política, lo más importante es el cómo. Porque en los fines, más o menos, estamos todos de acuerdo. Yo digo, che, vamos a bajar la inflación. Sí, vamos a bajar la inflación. Y quiero que la gente, además quiero que haya menos pobres. Y todos van a aplaudir acá. Si quiero que la gente gane más, fenómeno, bárbaro. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Macri y Patricia Bullrich están convencidos que eso se logra con más velocidad, con más pureza, por decirlo así. Y Horacio Rodríguez Larreta y su equipo entienden en la amplitud, digamos, en la amplitud con el límite del 70%, donde uno presume que esa amplitud no incluye al kirchnerismo, y en eso ha habido manifestaciones. Bueno, esa diferencia es una diferencia absoluta, es una diferencia política 100%. Cada uno puede, el domingo vamos a enterar, digamos. Y es lo más importante, porque va a determinar no solo el discurso de Juntos por el Cambio después del 13, va a determinar el discurso del oficialismo después del 13 y va a determinar las posibilidades o no de que sean los votos que obtenga Milei el domingo, si se obtiene más, menos, igual. Si todo pasa por ahí, esta es la pelea de fondo. La otra, te diría, que es cuántos votos va a sacar Grabois, ¿no? Que podría decir, como decía Stolbizer hace unos años, yo ya gané. Sí. Porque la verdad que se sacó, por el espacio de Grabois un que loto, tiene en este decir, momento, claro. Respetuosamente lo digo hacia la figura de Juan Grabois. Si Juan Grabois hubiese sido candidato a presidente por un signo partidario distinto a Unión por la Patria,
tendría un porcentaje y una cosecha de votos muy modesta. Pero es la va a cierto tener que- ahora porque está en el contexto de una interna en el que su candidato es Massa y es obvio que ahí hay, digamos, muchas cosas que barajar. Pero para no escapar de la placa que ustedes mostraban y de lo demás, que, claro, obviamente, la diferencia y la discusión, y bienvenido sea que la discusión de la principal fuerza opositora sea respecto cómo encarar una situación que aquí se ha dicho con lujo de detalle, que es bien compleja. Esta es la discusión central. Esta es el cómo es la discusión central. Tenemos Yo la creo que suerte sí. de tener hoy a Los Penato, que defiende el proyecto de Larreta. Buscamos a todos los políticos y hoy está diciendo Macri que el cómo es importante y que él no coincide con Larreta. Lo tenemos en la placa. Y nosotros- Claramente las frases que dice, según Gustavo, explícito, no tácito. No, totalmente explícito. Yo voy a decir dos cosas en relación a eso. Lo que decía Gustavo se comprueba en esto, ¿no? Cuando vos no podés mostrar resultados, vas a la grieta, ¿no? Esto es lo que está haciendo Cristina contestándole a Mauricio de ayer. Como no pueden mostrar resultados, apuntan a la grieta. Esto ya pasó, digamos, venimos de grieta en grieta en grieta, porque como nadie puede mostrar resultados, la verdad es que la Argentina es difícil que la dirigencia muestre resultados positivos, apela a la grieta. Nosotros creemos que ese no es el camino fácil para culpar al otro, pero nunca resolver. Segundo, creemos que no se resuelve en la calle. Esa es una diferencia central que tenemos con Patricia, central que tenemos con una parte de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que la suerte del próximo gobierno se juega en el Congreso, no en la calle. ¿Qué sería en la calle? Bueno, en parte lo explicaba ayer Mauricio interpretando a Patricia, pero lo decía explícitamente Patricia en su spot, ¿no? Hay una idea de que en realidad lo que faltó a nuestro gobierno fue coraje para tomar decisiones más rápidas y que eso ahora va a haber más apoyo social, lo decía ayer Mauricio, porque la gente ya entendió que hay que ir por ese camino. Nosotros creemos que la política pública se define en el Congreso, creemos que sin mayorías no hay leyes y que sin leyes no hay cambio, que uno no puede venir a decir que va a tener equilibrio fiscal si no tiene los números para pasar un presupuesto, que no podés venir a decir que vas a bajar la inflación si no podés sacar leyes en el Congreso, por ejemplo, para prohibir o para darle independencia al Banco Central o para prohibir al Banco Central financiar al Tesoro. Nosotros creemos que no podés decir que vas a generar empleo si no podés sacar una ley en el Congreso para eliminar o modificar el sistema de multas. Que no vas a poder generar dólares genuinos si no sacás en el Congreso 5 o 6 marcos para actividades productivas exportadoras de la Argentina, por ejemplo, el GNL. Nosotros creemos que todo lo que va a hacer que la Argentina crezca pasa por el Congreso. Nuestra apuesta es a llevar el 11 de diciembre los proyectos al Congreso y construir, como lo venimos haciendo, una mayoría para aprobarlos. Pero eso, Creemos Silvia, que si no, con voluntarismo, porque yo te digo una cosa, al gobierno del presidente Macri no le faltó coraje, al contrario, se animó a dar discusiones muy difíciles, nos faltaron votos en el Congreso. Nuestro aprendizaje es eso, por eso creemos que no mentirle a los argentinos es decirle que hay que tener un equipo capaz de construir Pero, esas Silvia, mayorías. Pero Silvia, ahí los números no sé si te dan totalmente la razón. Y me parece que se equivoca Macri en eso. Lo mejor del gobierno de Macri pasó cuando hizo acuerdos en el Congreso y Exacto. consiguió los números para votar leyes. Es decir, lo mejor del gobierno de Macri... Claro, no, pensé que ibas para el otro lado. Coincido Lo 100% con fue vos. lo que y acaba de Macri decir. tuvo, y Macri Coincido. tuvo el número. Coincido 100% No, porque ella con dice vos. que se les acabó. No, coincido 100%. Nosotros empezamos con 86 diputados y el promedio de votos de las leyes de los 2 primeros años, donde entre otras cosas votamos holdouts, o sea, leyes complejas para que alguien te preste votos, fue de 140 votos. ¿En una alianza con quién? Con diputados peronistas de las provincias y con los diputados de Sergio Massa. Porque es la verdad, digo, eso van y miran las actas, ¿no? Porque después podemos pero ahí- reescribir la historia, pero así fue pero la ahí, historia. Silvia- A partir perdón, los últimos 2 años nosotros decidimos cerrarnos, no buscar Claro, más está bien, acuerdos ahí es donde políticos, decís no buscar más acuerdos políticos, teníamos 107 diputados y no sacamos más leyes del Congreso. Y eso simplemente uno entra www.hcdn.gov.ar, mira la estadística, mira cuántas leyes salieron, cuántas de leyes del Ejecutivo y con qué mayorías. Cuando construimos mayorías, sacamos leyes, cuando no las construimos no sacamos leyes, porque Pero el Congreso es el un mismo tema de argumento mayorías. Silvia usa Macri y usa Patricia Bullrich para decir la gran diferencia en este momento es que estamos mucho más cerca de ese número, que no vamos a necesitar ese 70% que dice Larreta o que estás diciendo ahora, sino que en realidad lo que necesitas es
la mayoría simple o la mayoría absoluta, en todo caso depende de la ley, y que eso, con los propios más, en todo caso los de Milei, la vas a conseguir. Bueno, primero ahí yo quiero discutir números, porque la verdad es que los números hoy es mucho futurología también, ¿no? Pero hoy los números, según las encuestas, nuestros bloques no aumentan, sino que disminuyen, porque deberíamos renovar una elección de 42 puntos donde no estaba Milei, ¿no? Entonces, solamente por la existencia de Milei, porque ninguna encuesta dice que estemos en ese número, probablemente tengamos bloques más chicos. Pero independientemente de los bloques, las mayorías no se construyen solamente con lo que te dan las urnas, se construyen con el trabajo parlamentario al interior del Congreso. Y yo te voy a decir una cosa, el apoyo parlamentario es como el crédito de los bancos. Cuando vos estás bien y el gobierno te lleva a Davos, viene todo el mundo a darte los votos para sacar las leyes. Cuando el gobierno está más o menos, cada voto te sale muy caro, como nos salió con la devolución del ANSES para sacar la reforma jubilatoria. Y cuando estás mal, nadie te presta un voto. Yo me pregunto, ¿cómo creen los argentinos que vamos a estar en diciembre? Si las cosas que hay que hacer en diciembre son cosas incómodas, hay que construir una mayoría desde ahora, una mayoría con la gente que comparta tus ideas. Virginia quiere preguntarte algo. En algún punto están construyendo una antinomia, la calle o el Congreso. La calle entendida como una sociedad movilizada en apoyo a un gobierno, no la calle con los tanques en la calle, ¿no? Porque también con Patricia se juega un poco esa connotación. Yo entiendo la calle, sociedad movilizada en apoyo a... ¿Es excluyente? Porque están fabricando una antinomia. Calle, Congreso, Congreso, calle. No, para nada. Digamos, nosotros, lo que yo estaba haciendo es respondiendo a un spot de campaña donde dice, digamos, que habrá que defender las políticas públicas en la calle, ¿no? Y que es todo o nada. Y yo, en lo personal, digamos, yo por ahí soy una persona muy reflexiva con mis decisiones en general. Yo no soy impulsiva, trato de racionalizar, pienso 500 veces los escenarios y por eso, en una elección donde se juega el futuro de nuestros hijos, en mi caso se juega que mis hijas no decidan irse, no quieran irse de la Argentina, yo no me juego un pleno a todo o nada, porque es demasiada responsabilidad el nada. Entonces, lo único que yo digo es, por supuesto que es necesario el apoyo social. Ese te lo dan las urnas y te da una cantidad de votos. Es lo que vamos a recibir en octubre y probablemente en noviembre si hay balotaje. Pero con eso solo no alcanza, ya lo probamos, no alcanza. Y las cosas que hay que hacer en la Argentina, los cambios, son de una profundidad tan grande que la única manera de que se puedan hacer es que duren en el tiempo. Vos no bajás la inflación y ponés un país a crecer y duplicás exportaciones si no tenés un marco legal del que te va a invertir 10.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares para exportar cobre, si no te cree que eso se va a sostener en el tiempo. ¿Y sabés cómo te creen que se va a sostener en el tiempo? Si el acuerdo con el que lo aprobaste es amplio. Si no, van a pensar que cuando vengan los otros a los que les ganaste por un voto, eso se cae. Y no van a tener que pensar mucho, van a mirar lo que pasó en la historia argentina y van a decir, che, la verdad, que es poco probable que esto se sostenga. Entonces, la credibilidad del plan económico pasa por la fortaleza que vos muestres en el acuerdo político con el que lo implementás. Sobre todo un plan antiinflacionario. Nosotros hemos estudiado mucho la experiencia de Israel y de otros países que con altísimas inflaciones como la nuestra, para salir adelante, además de tomar medidas macroeconómicas, requieren un sustento político fuerte. Si no, vamos a repetir las recetitas de Massa, controlamos los precios, hacemos 3 medidas económicas, no va a funcionar. Y no va a funcionar y ya estamos en 43% de pobres. No va a funcionar y ¿cuál es la consecuencia de que no funcione? Por eso, digamos, mi pedido hoy es que reflexionemos cómo queremos vivir el 11 de diciembre. Se puede salir trabajando, se puede salir en paz, se puede salir si nos animamos a buscar esos acuerdos en el Congreso. Gustavo, estás pensando y querías agregar algo. Sí, me acordaba, siempre en alguna reunión de familia, de amigos, cuando hay gente que te dice, che, decime un defecto, y te dice, sí, ¿sabes cuál es mi defecto? Soy muy bueno. Mi problema es que soy muy tolerante. Yo, viste, soy de decir las cosas de frente y voy a decir, eso no son defectos. Entonces, esta charla comenzó con la palabra fracaso. Quizás sí haya un elemento donde de diligencia se entiende en un sentido muy amplio, ¿no? Digamos, el fracaso es no reconocer que hiciste cosas mal, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás algunos debates, decís, che, parece que hubieses dejado un país joya nunca taxi y que después estés dejando un país joya nunca taxi. Y en algunas cosas, evidentemente, hay errores. Nadie hace autocrítica. Por supuesto, pero sobre todo, a ver, en mis 57 años, yo alguna vez hice la cuenta y creo que 8 viví con inflación de un dígito anual. Los otros 49 fueron de 2 dígitos, de 3 y hasta de 4. ¿No? Entonces vos decís, evidentemente hay cosas que como sociedad no hacemos bien. Y también
creo que tenemos un problema, parte de la dirigencia, que siempre tiene más responsabilidad, pero también involucra a toda la sociedad, que es que vos no podés vivir mucho tiempo sin bancarte ni el remedio ni la enfermedad. Vos algunas dos cosas te las tenés que bancar. Entonces, cuando viene algún amigo y te dice, no, tengo dolor de muela, y vos le decís, bueno, anda al dentista. No, no me gusta el dentista. Bueno, entonces no me hinche, no me estés todo el tiempo quejándote. Entonces, si no nos bancamos determinadas cosas, vamos a tener que tomar actitudes diferentes. Y parte de la actitud diferente y distinta es no tunear tanto, no maquillar tanto las acciones de gobierno que cada uno haya hecho, porque evidentemente hay resultados que contradicen eso. Hay lógicas operativas que hay que cambiar. Yo coincido con lo que señalaba así, en el sentido de que una democracia liberal, no en el punto de vista económico lo digo, sino en el punto de vista institucional, se juega en las instituciones. Se juega en el Congreso, vos elegís representantes para que se juegue ahí. Por supuesto que después la vida tiene la dinámica y la política se da, manifestaciones y todo, pero vos tenés que construir cuestiones perdurables. Porque este tema de que, a ver, sobre todo en un país que tiene un entramado de regulaciones y de cosas, de esto, del otro, vos decís, che, mire muchachos, esto lo vamos a tener que simplificar, pero lo vamos a tener que hacer con un principio de acuerdo para que más o menos cuando no esté yo y esté ella, siga, bueno, cada uno le dará un toquecito, no todo el cambio, no todo a 180 grados, que en última instancia terminan siendo 360. Viste que algunos siempre cometen el curso en la tele que dice que hay que hacer un giro de 360 grados. Y vos sí, vas a quedar en el mismo lugar con el giro de 360. En el enfoque, en el encuadre de la necesidad de consensuar determinadas cosas, y yo te diría que sí. Pero nadie pone en duda lo del Congreso, salvo un Milei que habla mucho de consulta popular, que incluso también tiene que pasar por el Congreso para votar. ¿Sabés que ahí tengo una diferencia contigo? Yo creo que muchos hablan siempre de los temas formales y que la democracia es formal. Y yo digo, la democracia también es una formalidad. Y la formalidad para mí tiene tanta importancia como las cuestiones de fondo. Yo no hago la separación entre lo formal y lo real, porque las formas en las que uno hace las cosas terminan afectando el fondo de esas cosas. No es lo mismo hacer una reforma a patadas o hacer una reforma justito. Acá hablábamos de cuándo empezó el problema crítico de la administración del presidente Macri. Uno diría, bueno, la reforma la ley, en realidad, para decirlo correctamente, que cambió el índice de ajuste de la jubilación, porque no era una reforma jubilatoria. Y fue un lío bárbaro, la sacaste justito y se te vino todo para abajo así. Entonces yo te diría, y las formas son importantes, las cuestiones de plantear que los acuerdos tienen su razón de ser. Sí, insisto, ¿no? En una campaña se dicen muchas cosas. Esos artefactos discursivos muchas veces condicionan, pero me parece que cuando llegue el momento de arreglar una situación que es delicadísima, chocolate por la noticia, ¿no? Digo, cuando estás viendo todo este tema de los dólares, de esto, que no tenemos nada, vos decís, che, tenés menos 10.000 de reservas y tenés 24 billones, acá ya me podrá corregir, entre base monetaria, LELIC, pase pasivo. Yo te digo, la verdad, el milagro es que no estemos mucho más, digamos, no, claro, el milagro es ese. Tú digo, los argentinos y vuelvo al tema del fracaso. Evidentemente los argentinos no tenemos ganas de fracasar, porque si vos hiciste la cuenta entre los pesos que hay y los dólares que no hay, yo no sé. A ver, hay algo que está acá dando vuelta de fondo y me parece interesante para que lo hablemos todos. En las campañas se dicen cosas muy fuertes. Recién escuchábamos a Massa hablar de los que creen que es una sociedad fracasada o que es un país fracasado, una sociedad de mierda. Y escuchábamos también, sabemos cuál es lo central de lo que dice Patricia, ¿no? De eso estábamos discutiendo, de la todo o nada. ¿Cuánto de esa palabra es performativa? Es lo que está preguntándose Gustavo. ¿Cuánto de lo que se dice es ruido, es campaña, es un poquito palabras que se las lleva el viento y después hacen lo que hay que hacer, hacen lo que tenemos que hacer, y cuánto hay de performativo y generan en la sociedad, María Laura, ¿me permitís? Lo que están diciendo en la campaña? Yo participo de muchos programas como este en este canal y en otro que tienen la gentileza de invitarme. Pero ninguno como este, no, Gustavo, por supuesto decirlo. es mejor, obviamente. Pero vos te encontrás muchas veces, a mí me ha pasado, con debates enormes, muy fuertes, etcétera. ¿No? Se dicen cosas muy fuertes, pero cuando termina y se apaga, detrás de las cámaras donde están los muchachos ahora,
che, bueno, escuchame, tenemos que encontrarnos a comer. Y vos decís, pará, loco, vos le estás poniendo ficha a la gente, mostrándole en público que ese tipo es, no sé, un representante de lo peor, que es una amenaza para la estabilidad de la Argentina, y cuando termina te juntás atrás de cámara y le decís, vamos a comer. Pero le metés fichas a la gente, bueno, por eso te digo, decía performativo. bajemos un cambio, porque si no, está bien, es cierto, en las elecciones las cosas se calientan un poco más, y si yo comparo, ya que estamos en los 40 años de democracia, estas elecciones con las de varias atrás, digo, hemos avanzado bastante porque, pero así todo, como la situación está delicadita, yo diría, vamos a necesitar del otro. Esté sentado donde esté sentado, yo sé que voy a necesitar, si yo estuviese ahora en la política, digo, mire, muchachos, yo voy a necesitar de todos ustedes. Por lo tanto, trataría de no romper puentes. Por supuesto que en una campaña no voy a decir, che, la verdad que tus propuestas son mejores que la mía, porque si no, digamos, Ahora, se acaba el tema de la confrontación. Hay antecedentes ahí que sirven más allá de lo que pasa en campaña, porque el próximo gobierno, si gana Juntos por el Cambio, sea Rodríguez Larreta, sea Patricia Bullrich, si tiene que negociar con el peronismo, se va a sentar y lo primero que le tiene que decir es, cuando vos necesitaste votos para aprobar el acuerdo con el FMI, los votos te lo dio Juntos por el Cambio, no te lo dio el kirchnerismo. Es decir, ese diálogo en responsabilidad existe. O sea, en algunos momentos de la historia existió de votos donde la oposición, a pesar de estar en un momento duro, perdóname, se sentó y acompañó. Porque lo dijo Silvia, yo no voy a interpretarla a ella, que habla con bastante claridad. Pero ¿sabes cuál es el tema? Cuando vos arrancás, en general te dan gobernabilidad. Y, ¿viste? Porque escoba nueva barre bien y todos te dicen, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Todos decimos, no, los famosos 100 días, etc. El tema es que vos en los momentos de dificultad logres eso, porque en los momentos de facilidad todos son dadores de gobernabilidad. El tema es que respete la gobernabilidad cuando las papas queman. Y el primer momento de dificultad y de colaboración y de bajar un cambio va a ser precisamente a partir del 14 de agosto. A partir del lunes. Totalmente. Es buenísimo que lo traiga porque estamos como, a ver, estamos hablando y pensando en el voto, pero también tenemos que pensar en la previa del próximo gobierno, que es re larga. ¿Qué tranquilizaría al mercado, Virginia, o qué no lo tranquilizaría nada? A ver, hay un manualcito que te dice un triunfo más o menos claro de Juntos por el Cambio, sea cual sea la opción, tranquiliza el mercado porque se viene una agenda reformadora, se viene una agenda eventualmente con cierto apoyo, con consenso, el Congreso, etcétera. Ahora, a partir de ahí, eventualmente si eso se da y el mercado es verdad que reacciona bien, va a empezar a pesar mucho qué dice el candidato ganador respecto de, por ejemplo, el cepo, el dólar. Eso juega también. Y además, ¿cuánto presiona a Massa el candidato que gane de Juntos por el Cambio? ¿No? Primero, ¿cuánto tiene? ¿Por cuánto gana? ¿Qué pasa el 14 o el mismo 13 en Juntos por el Cambio, Gustavo? Además, ¿cuánto es de sincera la unión? Se ve, se siente, se lo ve ganador, pero, o ganadora, pero... a ver, ¿cuánto también la candidata o el candidato que gane le diga a Massa qué hay que hacer? Porque también va a empezar a presionar el candidato, ¿no, Gustavo? Para mí ya ha dicho algo clave. A ver, yo decía referencia que hay 23, 24 billones, ya la cifra no importa porque es demencialmente grande. Hay billones y billones de pesos. Bueno, me parece que el lunes, gane quien gane, el tema de, no te digo un nivel de precisión quirúrgico, pero la idea de, che, mira, esto lo vamos a ir desarmando de esta manera, no es lo mismo que decir salimos el día 1, porque, a ver, o si alguno propone dolarizar, yo te digo, si yo veo que alguien va a dolarizar, me dolarizo primero. Yo no voy a dejar que me dolarice el Estado. Si veo que acá hay alguno que está vendiendo entrada para el Arca de Noé, yo directamente me consigo mi propio botecito. Entonces, obviamente que las respuestas que tengan quienes sean los favorecidos por el voto, puede ser Juntos por el Cambio u otro, no importa, es, che, contame un poquito cómo vas a llevar esta situación. Ahora, puede ser que alguno diga, no, a mí me conviene otra cosa. Ojalá que no pase eso. Ojalá que nadie quiera vender entradas para el Arca de Noé. No quiero entre líneas. ¿De qué está hablando Rubén? No, me lo puedo ser más claro. Si yo te digo, no, mira, en diciembre acá vamos a salir del cepo rápido y que si yo te digo, sería un mensaje realmente muy preocupante. Porque, viste, vos me decís, che, vos me estás diciendo, parezco un colega de ustedes, sí. Vos me estás diciendo, claro, perdón, Ale, digo, vos me estás diciendo que vas a separar todo esto y que vas a decirle a la gente que tiene un montón de billones de pesos invertidos. Muchachos,
acá el dólar está libre el 10 de diciembre, bueno, eso no me parece que fuese un mensaje Los candidatos de la responsable y oposición razonable. todos dicen que hay que salir del cepo, Gustavo. No, pero no lo dicen de la misma manera. Estamos hablando de todos los que son No competitivos, lo ¿no? dicen de la misma manera. Hay una Algunos diferencia plantean muy que hay sustantiva, tiempos, muy algunos plantean que es más rápido. Pero ¿Será la sociedad lo que dijiste elija? otra cosa que es tan peligrosa como esa. A ver, Que contame. hay qué es 23 peligroso. billones de pesos dando vuelta. Y ahí Pero hay ninguno, más. ninguno La gente de los- no lo entendió. ¿Por qué no lo explicamos? ninguno- ¿De qué bueno, está hablando? 23 billones. El Banco Central por un lado y el Tesoro por el otro, con distintos instrumentos, tienen un nivel de endeudamiento en pesos gigantesco, insoportable, y con el nivel de tasas que tenemos, es esa famosa bomba que alimenta y sigue creciendo. Me parece que lo que está preguntando Guillermo es si algún candidato va a dar alguna precisión de qué van a hacer con eso, porque ahí hay un menú complicado, tan complicado como el del dólar. Ahí hay dos cosas. A ver. Me parece que el candidato ganador va a tener muchos elementos para presionar a Massa para hacer cosas que le faciliten eventualmente la futura gestión. Y después va a estar qué voluntad va a tener el gobierno y con qué nivel de competitividad sale de las PASO para eventualmente acordar una salida de la bomba de deuda, de la bomba de deuda Hay en que verla pesos, como hay, dice. te doy los pesos. Están hablando de la bomba de deuda en pesos, no están hablando de la deuda de dólares. No lo puedo pagar más, ¿qué te voy a dar con eso? Hay muchas recetas imaginativas que están dando vuelta. No estamos hablando de la deuda en dólares, porque la deuda en dólares es básicamente el Fondo Monetario. No, ya tenemos nuevas. Bueno, claro, bueno, sí. Tenemos la CAF, tenemos Qatar, tenemos China. China. Con los yuanes, porque todo eso es un... no sé si lo vieron a Paña anoche aquí en La Señal. Y hay algo que es un endeudamiento que no es sincero. Hay que sincerarlo. Este gobierno se está endeudando por un montón de lados, Juan. Y además ¿Lo tenés- recordamos? Sí, tenés los 1000 de la CAF, Qatar, que si no te dio muchas alegrías en diciembre, te las volvió a dar ahora prestándote para pagarle al Fondo Monetario otra vez. Los yuanes. Los yuanes con China, ya tenés 5.500 millones. Y otra que te agrego, que tiene que ver con lo que decía Gustavo, 15.000 millones de las empresas que tuvieron que financiarse con sus casas afuera, que están esperando que vos le des salida para pagarle a los proveedores. Si vos, esa gente, esas empresas, no pagan esas deudas, los dejás de importar. Entonces, ahí tenés otra restricción para levantar el cepo el primer día. María Laura. Repasemos eso porque es importante. Está la deuda gigantesca en pesos y está la deuda en dólares Ahora, también. María Laura, uno la Señor. información la administra en virtud del tratamiento que vos tenés. Permitime un ejemplo médico. Si A vos ver. tenés un paciente que está delicado, Sí. pueden venir dos extremos y uno te dice, mira, le tenés que decir la verdad. Así, y vos decís, che, guarda, porque a lo mejor vos al tipo que está emocionalmente inestable, le decís que está jugándose la vida y el tipo se te deprime y eso tiene consecuencias clínicas, no solo psicológicas. Y viene otro que te dice, decirle que no pasa nada, que nos va a enterrar a todos, que está fenómeno. Entonces yo digo, no, generalmente el principio de la buena administración está en el medio. Porque vos tenés, a ver, la sociedad, nosotros como sociedad, estamos esperando también que alguien nos tranquilice. Yo hablo en primera persona, la verdad que no me gusta salir de acá. O sea, yo salgo de casa, digo, che, ¿cuánto está el dólar? 590. Llegás acá, che, ¿cuánto está el dólar? No sé, no importa, lo que esté ahora, más, menos. Es complicado vivir Ahora, así. a ver. Entonces vos decís, quiero a alguien que tenga la responsabilidad, no alguien, muchos, porque depende de los equipos que tenga esa persona, etcétera, que la verdad, que no me hagan terrorismo, que traten de administrar esto sin mentirme, ni tampoco de una manera brutal plantear que viste, vos tengas que, porque la palabra sincerar suena bien, ¿Te pero puedo hacer una entre pregunta? sincerar y sincericidio podés tener consecuencias gravísimas. Ahora, más allá de esto, hay una realidad también y un relato que es importante recordar. Nos están diciendo que el país está bien desde el gobierno. Nos están diciendo que están llenos de distintas maneras en las últimas semanas, que están llenos los restaurantes, que la actividad crece, que el empleo crece. Mientras vemos datos de la pobreza, de cómo va disminuyendo nuestro sueldo. Estos son datos, es información. El poder adquisitivo bajó de una manera, dramática de la gente que tiene empleo formal también. Digo, ¿eso también no es terrorismo? Yo creo que el perro puede tener pulgas y puede tener piojos. Nadie duda que la situación macro está mal porque, con inflación de 130, si viene alguien y te dice, mira, estamos bien, pues decir, flaco, andá y tratate, ¿ok? Está mal. El tema cambiario ya lo hemos hablado, el tema deuda lo hemos hablado. Ahora, también es cierto que el nivel de empleo en la Argentina no está mal. Hay un problema con la creación de ese empleo que es empleo de mala calidad. Pero hay gente que tiene laburo. Y mirá lo que te voy a decir. La inflación, que yo creo que es el problema número uno y gravísimo que tiene la Argentina,
te genera un problema. ¿Cuál es? Que la gente tiene plata en los bolsillos. No es lo mismo que el 2001 donde no tenía laburo y no tenía plata, pero esa plata no le alcanza. Pero está bien, si no estoy haciendo... Pero María Laura, yo no estoy haciendo el elogio de la inflación. Lo que te estoy señalando que justamente lo que agrava la situación es que aquel que tiene guita y no le alcanza, pero que dice, che, este mes me dieron un plus de 40.000, uy, buenísimo. Después cuando ves, viste, pero no es lo mismo trabajar sobre ese universo, sobre aquel que hoy tiene distintos ingresos en enero, etcétera, o que hay determinados niveles de actividad, porque hay sectores que tienen un nivel de actividad aceptable, y esto también hay que plantearlo, es que justamente eso es lo que hace mucho más delicada la solución ¿Vos qué pensás, Juan, de esto que está diciendo Gustavo, vos como economista? Que la cantidad de trabajadores que están en situación de pobreza es récord desde que tenemos información. Es decir, Gustavo tiene razón, la gente tiene un ingreso, pero aún así son pobres. Entonces, claramente el principal problema es la inflación. Eso es lo que te está carcomiendo el poder adquisitivo de la gente. Entonces, por más que vos vengas y les des trabajo, si vos no bajás la inflación, no alcanza, lo que decía Silvia. Entonces, si vos no generás un programa macroeconómico consistente que logre reducir el déficit fiscal, que es el principal problema que tiene Argentina, cuando vos hacías la cuenta de cuántos años viviste con inflación de un dígito, hay que preguntarnos cuántos años vivimos con déficit, gastando por encima de lo que nos ingresa a nivel país. Ese es el principal problema de Argentina. Ahí creo que tenés la debilidad estructural de la inflación. Aunque nos dicen, porque vos lo escuchaste, la escuchaste cuando empezamos el programa, Silvina Batakis, digo porque es la presidenta del Banco Nación, y dijo que tiene las herramientas y que están maniobrando la... Yo pensé que le habían mandado de embajador a otro país y que estaba hablando del país que estaba habitando cuando decía que estaba bajando la inflación y que no andaba, pero digo, no, por ahí estaba la hablando mandaron. De nosotros. Bueno. Eso es lo que dice. Y aparte un Banco Nación que hoy por hoy, privilegia a ciertos sectores entregando créditos a tasas subsidiadas cuando el resto del país no puede acceder al crédito. Está todo tan distorsionado con estos niveles de inflación, con estos niveles de tasa, que perdés referencia de las cosas. Y efectivamente, trabajadores que son pobres, no lo estudié, pero no le pasaba en mucho lugar del mundo esto. Entonces es un síntoma de los trabajadores sean formales. Por eso, formales, con recibo de sueldo formales, bajo la línea de pobreza. Trabajo formal. Y muchísimo trabajo en negro, también lo tenemos que decir, ha crecido muchísimo el trabajo en negro, ¿no? Sí. Yo me quedé con algo que dijo Gustavo que tiene que ver con cuánto se va a decir y qué es lo que hay que decir, si hasta el fondo o menos en el medio, decía el que está lo que tienen que hacer el próximo gobierno. ¿Vos hablás de los candidatos? De los candidatos cuando suman al gobierno. Sí, porque esa es una discusión que se está dando. ¿Qué se dice adentro que se va a hacer y qué no se dice? Porque muchos están diciendo, uno de los errores de Mauricio Macri, en ese sentido, en 2015, fue no ser tan contundente en el estado de situación. Él hizo un estado de situación, pero al mismo tiempo tenía a Durán Barba, Marcos Peña alrededor, diciendo no podemos deprimir al paciente, en la analogía de Gustavo. Y hoy muchos dicen, quizás había que ser mucho más duros para poder ser más duros también en las medidas, porque el contexto 2015, hoy nos olvidamos, pero muchas de las cosas que hablamos en 2015, reservas tampoco había en el Banco Central. No, estás peor que en 2015. Tenés más inflación, estás peor que en 2015. Tenés más inflación, más pobreza, tenés un mayor nivel de trabajadores formales que están bajo la línea de pobreza, tenés más deuda, estás bajo cualquier punto de vista y mucho menos reservas que en aquel momento. Y ese escenario que marca Juan marca una gran diferencia con 2015. En 2015 no querías deprimir al paciente y querías la lluvia de inversiones. Hoy no vas a ir a buscar ninguna lluvia de inversiones, ninguna lluvia de dólares a ningún lado. Y el paciente ya está muy deprimido. Y algo que es más de la gente. Y tenés más apetito por el dólar. Primero la brecha es más grande. Estás en una brecha. Acá todos sabemos más o menos que tarde o temprano lo que va a pasar con el dólar. Te leo los números de este momento y te queda claro. 298, 293,50 está el oficial, 590, 600 está el blue. La salida del dólar no va a ser hacia el precio del oficial. Esto está claro. Va a ser hacia el otro lado. Y además, en ese momento, el horrible cepo de Cristina no era tan horrible como este cepo. En ni esta para las empresas, ni situación, para la lo gente. que pregunto y lo que pregunta Gaby es qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer los que van a manejar el país? ¿Tienen que decir todo lo que van a hacer? ¿No lo tienen que decir? ¿Puede esto generar mucho ruido las próximas semanas? Yo creo que sí, creo que eso va a generar mucho ruido las próximas semanas, porque a mí no me parece, lo que dice Gaby es diciembre, el momento que ya haya un gobierno electo. Pero la verdad que hasta diciembre no llegamos en esta incertidumbre. Lo que va a pasar es que una vez que estén los candidatos, el 14, que ya sepamos cuáles van a ser, y sobre todo los de Juntos por el Cambio, les van a empezar a preguntar, el mercado, la familia, las personas, ¿qué vas a hacer? Porque creen que va a tener posibilidades de gobernar. Y ahí hay tres tipos de consistencia que se van a ver.
La consistencia política de la propuesta, es decir, ¿esta propuesta va a poder pasar por el Congreso, sí o no? La consistencia técnica de la propuesta, ¿esto es viable o es inviable? ¿Se puede pedir un crédito más al FMI para salir el primer día del cepo o esto técnicamente es inviable, ¿no? Y tercero, la consistencia social de la propuesta. ¿Cuál es el costo social que va a tener implementar este plan? Todo esto va a ser algo que el 14, el 15, el 16, pero mucho más cerca de septiembre que de octubre, los candidatos van a tener que poner sobre la mesa. Y de ahí va a depender cómo lleguemos efectivamente a octubre y cómo lleguemos a diciembre. Por eso digo, no es lo mismo lo que pasa el 13 de agosto. El 13 de agosto se define muchísimo de cómo vamos a vivir los próximos meses y ni hablar de cómo vamos a vivir los próximos 4 años. Lo sumamos a Matías Lamens, que llegó y es, ustedes saben, el ministro de Turismo y además candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. No sé cuánto escuchaste de esta discusión. Está calentita la cosa, pero si querés agregar algo, dale. Hola, buenas tardes. No, llegué recién, acabo de entrar, así que no escuché mucho. No. Me imagino de qué están hablando porque es el tema... uno no puede mirar para otro lado ni hacerse el tonto. Es el tema del cual se habla en muchos lados, es el valor del dólar, es qué va a pasar. No, sobre la inflación y sobre todo sobre qué pasa el 14, ¿no? ¿Qué pasa el 14? ¿Qué puede pasar el 14? Y en ese sentido también reflexionar sobre dónde se va a poner el voto. Entendemos que vos como representante de Unión por la Patria tenés claro que, o por lo menos querés que vaya por ahí. Sí, yo creo que, a ver, el movimiento que tiene el dólar es lógico o lógico, es esperable en un momento de incertidumbre electoral, como bien dijo alguno de ustedes hace un ratito. Yo creo que está claro que hay dos formas de estabilizar la economía, una economía que tiene muchos problemas, entre ellos la falta de dólares, lo que tiene que ver con el dólar específicamente muy anclado en el problema de las reservas, un problema macro que tiene que ver también con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, de esto es sabido y es, creo, en esto hay un consenso mayoritario y casi unánime de que es un gran, ayer lo dijo el expresidente Mauricio Macri, así que creo que la incertidumbre es propia del contexto preelectoral. Después hay dos, me parece que claramente hay dos formas de salir de este problema. Uno es con una estabilización, con expansión, que es la que propone Sergio Massa, y la otra es con un ajuste, la otra es con un ajuste indiscriminado, un ajuste que tenga que ver con recortar los ingresos de los jubilados, con recortar lo que pasó con la educación pública. Bueno, todas cosas que ya pasaron, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy contando nada nuevo. Yo creo que lo que está claro es que la inflación es un problema que es de larga data, es de largo aliento lamentablemente en la Argentina, que hay que tomarlo seriamente. No se soluciona de un día para el otro, como escuché alguna vez a algún expresidente también decirlo, y está claro que es un contexto en el cual hay muchos factores que la hacen cada vez más compleja. Uno, sin ninguna duda, es como te dije, la negociación con el Fondo Monetario. La otra es la sequía, son 21.000 millones de dólares menos que la Argentina tiene. Bueno, son muchos factores que hacen que el escenario sea complejo. Como te digo eso, también te digo que el año que viene, María Laura, es un año en el cual muchos de los grandes números de la Argentina van a ser buenos, van a mejorar. Está previsto que haya 10.000, más allá de los 21.000 millones de dólares que recuperaríamos de la sequía, hay 10.000 millones de dólares más previstos de exportaciones, hay 4.000 millones de dólares de superávit de vaca muerta, hay 2.000 millones de dólares que ingresarían por el litio, con lo cual el escenario para el año que viene es de una estabilidad. Lo que hay que pensar y lo que hay que, a la hora de poner el voto, hay que pensar cómo se da esa estabilización de la macro, si es con una estabilidad con expansión, con generación de empleo, con crecimiento o es con ajuste. ¿Querés agregar algo, Gustavo? No, me había quedado enganchado con algo anterior. Mira, la economía descansa sobre un hecho no económico, que es la confianza. Y eso es política. Acá y en cualquier lugar del mundo. Mira, a todos los que alguna vez por algún motivo tuvimos que entrar en una sala de operaciones, generalmente uno entra asustado, ¿no? Entonces, ¿vos qué querrías? ¿Qué es lo ideal? Que el cirujano sea lo más probo posible, pero que también te contenga. Que te diga lo que te tiene que decir, pero que te diga, entra tranquilo. Que sepa decirlo, decís. Y que sepa decirlo. ¿Por qué? Porque que el paciente que somos nosotros como sociedad estamos complicados, lo sabemos, pero lo que se pueda dar como confianza, sobre todo a partir, yo creo que ya mi preocupación no está en el resultado del domingo. Saldrá lo que tenga que ser, cada uno dirá lo que tiene que decir de acá hasta el jueves. Sos el único de acá, ¿eh? No, pero pará, porque en realidad me preocupa mucho más la reacción del lunes y la reacción del martes, que no sé por qué es una construcción que hace la sociedad, que la hacen la gente, ustedes Estás hablando de disparadas, los empresarios. No quiero ponerle nombre porque justamente quiero ser prudente respecto de eso. Para que no sea lo performativo. Que digo es que de los resultados de la elección, la sociedad
con toda la complejidad que implica decir sociedad, porque no estamos hablando de una sola persona, haga del resultado de eso y de cómo va a ser la trayectoria entre agosto y octubre, que en un país con otras características sería muy poco tiempo, sería muy poco tiempo, y acá es muchísimo. Entonces, yo lo que no pretendo, no puedo pretender nada, yo lo que digo es, ojalá que reine la prudencia, en propios y extraños. Cuando decís que reine la prudencia, tu opinión es que hay que ser prudente cuando se vota. ¿A eso te estás refiriendo? ¿En dónde pones, en quién pones el voto? No, yo lo ¿A que qué creo sería que la hay prudencia? que ser prudente con los resultados de lo que la sociedad vote. Pero cuando uno decís tiene que ser ojalá respetuoso, reine la prudencia. uno tiene que ser respetuoso de lo que la gente vota. ¿Quiénes Te sean vota más, menos. prudentes? La dirigencia, todo, pero la dirigencia... ¿Cómo? Pero, bueno, justamente me parece dando mejores márgenes de precisión respecto, primero, a cómo transitar el periodo agosto, septiembre, octubre, y después cómo encarar el resto. Yo insisto, a mí a veces lo que me preocupa es cierta liviandad respecto a cómo salir de las cosas. Porque no es sencillo, no es fácil. Entonces, que la política aporta confianza, seguro. Magia en el sentido de que vos de un día para el otro, esto quédense tranquilo, y es pan para hoy y hambre para mañana. Porque además, uno tiene que pensar, cuando hace política, que un día te toca estar de un lado del mostrador y que a lo mejor decir determinadas cosas garpa, pero que si eventualmente te va bien, el que va a estar del otro lado del mostrador es el mismo que dijo determinadas cosas, que se va a tener que hacer cargo. Ahora, ¿hay alguien que hoy esté diciendo ya, porque me parece que el teorema de Baglini se empezó a aplicar hace rato ya, ¿hay alguien que esté diciendo que, como dijo Macri, yo llego en su momento, en el 2015, llego yo y se termina la inflación, que se está arrepintiendo hasta el día de hoy de haberlo dicho? Digo, ¿hay alguien que hoy lo esté diciendo? Ni Milei yo creo ya que lo dice. Mira, a mí hay una cosa, va a parecer muy puntual, a mí no me interesa involucrarme en linternas que no me corresponde, pero cuando días pasados Patricia Bullrich dijo lo de entrar con las cámaras en el Banco Central, más allá de que todos sabemos que no están ahí ni la barra de oro, ni el dólar, etcétera, a mí hay una cuestión que me hace un poco más de ruido, que es la idea de pensar que vos podés gobernar haciendo un reality de todo. Esa lógica me parece mucho más preocupante que el tema del conocimiento o el desconocimiento respecto de cómo opera la política monetaria. Porque hay circunstancias donde los funcionarios, acá hay quienes lo fueron, lo son, ¿viste? Es más difícil. Y si vos vas a hacer una suerte de Truman Show de cada decisión, ojo, porque a lo mejor dice, lo hice de Patricia, lo digo de ella porque la tengo más a mano, porque lo dijo hace poquito, pero a lo mejor hay otro que dice. Entonces el tema de espectacularizar las crisis y pensar que si vos pones una cámara de televisión vas a ser un fenómeno. ¿Qué sentido? Es como, ¿sabes a qué me hace acordar? Como aquellas personas que quieren aprender de medicina porque le dijeron algún diagnóstico, entonces se meten y se leí en internet y yo te digo, para. Porque que vos muestres determinadas cosas sin el marco interpretativo y sin la contención que le tiene que dar un dirigente, me parece que... Me parece que no podemos verlo literalmente. Estamos hablando de una figura que es cuántas reservas de verdad tenemos, ¿no? Lo que está diciendo, digo, porque no está presente y me queda incómodo si no puede argumentar. Hay una figura, digamos, algo figurativo que es, vamos a ver cuánto de verdad debemos, porque como dijo recién el economista que se fue, le debemos a China, le debemos al fondo, le debemos a la CAF, ¿no? A lo de entonces, las LELIC, vamos a pagar las jubilaciones con las LELIC. Ponele, que también era una liviandad, por eso te digo, no es que Patricia, Alberto en su momento, yo lo que digo es, ojo con la liviandad para decir cosas de las cuales después te vas a tener que hacer eventualmente cargo, de acuerdo a cómo salgan las cosas. Por eso digo, va más allá de las personas, porque uno podría decir, pero fulano también dijo, yo agarré, insisto, porque estaba más cerca, pero... Eso es lo que me pone. En un programa ya agarré una mosca. Hay una mosca que te está siguiendo. Ya pasó, está registrado. Algo debe significar. Algo debe significar. Bueno, el llamado entonces de Gustavo, el mensaje de Gustavo es a la dirigencia y que cuide sus palabras. Hoy escuchamos, y le cuento a Matías porque no estaba, a Massa que está muy enojado y que dice no somos un país de mierda. A la dirigencia, pero entendido en un sentido amplio, no a la dirigencia política solamente. Porque la dirigencia empresaria, sindical, de los medios también. ¿Viste? Yo creo que, insisto, uno tiene todo el derecho del mundo a ser crítico, oficialista, etcétera. Lo que particularmente creo que no necesitamos es vender entrada para el Arca de Noé. Porque a mí no me gusta, porque yo estoy, digamos,
susceptible de estar en medio de una inundación. Entonces, en ese aspecto, esto no supone ni ser ni oficialismo ni oposición. Sé oficialista, sé opositor, pero sélo de la manera más responsable posible. Perfecto, se lo decimos a Lames, por ejemplo, ahora que está con nosotros Matías Lames, les dije, no es una persona de gestos espectaculares y ha tenido mucho éxito con el previaje. Esa es la pura verdad. Sí, bueno, mucho éxito, por suerte, en general en la gestión. Me parece que el previaje, además, fue un programa que está bueno decirlo. A mí me gusta ir a todos lados, ¿no? Me gusta ir a todos los programas y me gusta ir a todos los canales. Y me parece que el previaje, además, tuvo una virtud, más allá de la virtuosidad en términos económicos que tuvo, que es que saltó la grieta, ¿no? Porque habla del previaje, habla bien hace 2 semanas, habla bien Gerardo Morales, habló bien el gobernador. Ahí tenés a Silvia Los Penato, no sé no si le pregunté a habla Silvia bien. todavía, hace mucho que no la veo. Tengo gran respeto por Silvia y mucho cariño, pero no sé qué piensa el previaje, pero digo, habló bien el gobernador de Mendoza, habló bien el gobernador de Jujuy, que es precandidato a vicepresidente de otra fórmula. Entonces el previaje, además de las aristas virtuosas que tiene en términos económicos, me parece que es un buen ejemplo de cómo los argentinos podemos encontrar puntos donde ponernos de acuerdo y donde tener 4 o 5 ejes de desarrollo de Argentina. Yo te decía recién, ¿cuáles son los grandes ejes de desarrollo de los próximos años? Bueno, Vaca Muerta es una, sin ningún lugar a dudas. El litio y el cobre son una, sin ninguna duda. La economía del conocimiento es una, sin ninguna duda. El campo, desde ya, por supuesto. El sector agroindustrial en general. Y el otro es el turismo. Digo, entonces, en esto encontramos recién venimos de ver los datos publicados del INDEC de julio. Julio volvimos a estar no solamente por encima del 2019 en términos de turistas que visitan la Argentina, sino que es el mejor julio de los últimos 20 años. Ahora, Matías, ahí me quedo con unas palabras, cito, si no me equivoco, a Melconian, que lo planteaba así, decía, a él le da un poco de cosa pensar en, vienen tantos turistas cuando es con un dólar regalado, digamos. Hay un contexto que no se puede dejar de tomar en cuenta, o sea, tanto turista extranjero que viene, también es porque sabe que con un dólar acá le va mucho mejor que en muchos otros países. Sí, claro, sería una necedad y no tendría sentido decir que el tipo de cambio no los beneficia. De ya, ahora también te contaba recién Gabriel, le decía María Laura, que es la mejor serie de los últimos 20 años. Y en 20 años también tuvimos momentos de este tipo de cambio tan competitivo. Y este es el mejor de los últimos 20 años. Y fue el mejor mayo, y fue el mejor junio, y es el mejor julio. ¿Por qué pasa? Y porque Argentina también, la gente quiere conocer Argentina. Hace poco trajimos la guía Michelin Argentina. Es una noticia de altísimo impacto para la industria gastronómica, para la industria hotelera, para Buenos Aires, para Mendoza, seguramente después para muchas más ciudades. Otra medida la celebró Rodríguez Larreta, Martín Lustó, el gobernador de Mendoza. ¿Vos decís que se puede saltar la grieta de verdad un momento en el que hay mensajes tan extremos? Yo creo que se tiene que poder, María Laura. Y sé que por ahí muchos que me están mirando dicen, no se puede, con esto no negó. O como escuchaba el hotel algún candidato que decía, creo que tiene que haber consenso, tiene que haber diálogo, pero con estos no. Bueno, hay que llamar al diálogo a todos, porque Argentina... Y acá vuelvo al tema anterior. El 14 de agosto, o el 24 de octubre, o el 23 de noviembre, vamos a tener que estar todos juntos. Y el que gane, sea quien fuera, ojalá sea Sergio Massa, porque yo realmente creo que es lo mejor para Argentina, va a tener que gobernar para los 47 millones. Entonces, por lo menos, después, por supuesto que tenemos diferencias. Parte del debate político y ¿Pero parte vos no creés que hay dirigentes con que algunos no se quieren sentar nunca más? Bueno, sí, creo que hay que sentarse con todos a la mesa. ¿Con todos? Que todos tienen que tener algo para aportar. Mira, hay que escuchar a todos, después hay que tomar decisiones, pero por lo menos tenemos que tener grandes puntos de acuerdo. Yo recién nombré a ustedes 4 o 5 ejes de desarrollo de Argentina. ¿Estamos todos de acuerdo a la mesa? Creo que sí. No podemos convenir cómo vamos a desarrollar. Pero acá estuvimos hablando a lo largo del programa del cómo. El tema es el cómo en todos los casos, ¿no? Bueno, ¿Cómo se hace? Hay cosas que son indiscutibles. Lo que la naturaleza nos dio y lo que tiene nuestra gente. Ahora, el cómo es la madre de todo. Pero no es solo nuestra gente, porque Argentina tiene algunos sellos que la hacen diferente a los otros países de la región. Uno es la educación pública. Argentina es lo que hace en gran medida y todavía se diferencia del resto de la región por la educación pública. Hay por mucho las que hacer en universidades la públicas. educación, ¿estás de acuerdo? Hay muchísimo que hacer. Hay mucho que hacer. Y también se avanzó mucho. Y no es la misma educación que hace 30 años, porque si no tanta gente no hubiera elegido ahora la escuela privada. Mira, ¿verdad? María Laura, yo soy hijo de la educación pública. Fui a un colegio secundario público, fui a la UBA, fui a la Universidad de Buenos Aires. ¿Y tus hijos? Mis hijos van a un colegio privado en la Ciudad de Buenos Aires. Privado. Me encantaría mandarlos a un colegio público. Es muy mala la educación de la Ciudad de Buenos Aires, de los colegios públicos. Claro, ahora vas contra la ciudad de Buenos Aires. No, pero es verdad. No es solo, perdón, Matías, no es solo de la ciudad de Buenos Aires. Perdimos por goleada frente al resto de Latinoamérica en todo el país con la educación. Ha retrocedido muchísimo. La educación pública. Ha retrocedido muchísimo la educación pública. Perdón, es lo mismo que te puedo decir del tema. Está bárbaro del turismo, pero yo viajo bastante por el interior. Y está claro, hay bolsones de un éxito terrible por este dólar impresionante que tenemos, y no te voy a quitar mérito. Alrededor de esos bolsones de éxito turístico está la gente durmiendo en la calle.
Y esa es la realidad. Es decir, vos vas a Mendoza y hoy Mendoza es un éxito terrible turístico, pero paralelamente, cuando le preguntás a los mendocinos si viven mejor o peor, no te están diciendo que viven mejor. Está lleno de brasileños que la pasan bárbaro. Se toman el mejor vino del país y van a hoteles de $500 la noche. Ahora, los mendocinos, los sanjuaninos, los riojanos no están viviendo mejor esa realidad, ¿eh? Bueno, yo creo que Mendoza, La Rioja, San Juan tienen buenos indicadores. Vos lo debes saber, Rubén, vos sos economista. Sí. Tienen buenos indicadores de crecimiento, tienen buenos indicadores de empleo. Ahora, hay un problema que está claro. Sí, pero que la media de los salarios no mejora. Mejora el sector nada más. No, la Argentina tiene un problema enorme que es la inflación y que no hay que hacerse el distreo ni mirar para otro lado. Tiene un problema enorme que es la inflación. Claro. Ese es el problema de base de la Argentina que hace que siempre los salarios estén corriendo de atrás. Ahora, eso no quiere decir que en el turismo haya habido un progreso y una generación. Hace 18 meses seguidos que el turismo lidera la generación de empleo. Digo, ¿sigue habiendo bolsones de pobreza? Sí, ayer lo miraba Carlos Paña la noche que está acá. Hay una pobreza estructural en Argentina. Varía, 4 o 5 puntos, pero hay una pobreza estructural. Por supuesto que hay que tomar medidas. Lo que decía Carlos ayer y mostraba datos de una consultora es que la pobreza estructural ha crecido y es lo más grave, porque la estructural es la que no se puede sacar fácilmente. Y también sabemos que los últimos datos dicen que en este gobierno también creció la pobreza, digo. Es que es lo que te explicaba al principio, Laura. La pobreza creció en los últimos meses, y sí, es cierto, y tiene mucho que ver con la inflación. Que es un fenómeno que no es de este gobierno, lamentablemente, que es un fenómeno que tiene vínculo inmediato y directo, acá hay economistas en la mesa que no van a dejar mentir, que tiene vínculo directo con el problema de las reservas, con la deuda con el FMI, que es una deuda complejísima, y repito, ayer lo reconoció el expresidente Mauricio Macri, que fue quien trajo al FMI a la Argentina. Dijo que era un problema complejo, ahora que están acá, dijo el expresidente. No, veo que algunos se ríen en la mesa. Ahora que están acá, como si hubieran pasado por Ezeiza y entraron. Ahora que están acá van a tener que hacerse cargo. Por supuesto que van a tener que hacerse cargo. Por supuesto que lo que hay que debatir con el FMI, hay que honrar la deuda, hay que pagarles y darles la mano para que no vuelvan. Porque el problema no es contraer deuda, María Laura. Yo creo que ¿El problema es pagarlo? Hay un problema, no voy a decir otra cosa que me parece que es más interesante y que eleve el debate un poquito. No está mal contraer deuda. Contraer deuda está bien. Si yo te digo que vos vas a contraer deuda para mejorar tu casa, para hacer una habitación más, para que tu hijo tenga un estudio donde pueda hacer la tarea, bueno, eso está bien. O en una pyme. Yo vengo de ese mundo, soy un empresario pyme. Si yo voy a comprar una máquina que me hace producir más, mejor, bueno, voy a pagar la deuda con el producido. El problema es tomar 44.000 millones de dólares y que en Argentina no quede nada. Me tengo que ir al corte. Yo también quiero seguir el debate, pero me tengo que ir al corte antes.